En este video les voy a explicar cómo configurar el limitador de corriente de este tipo de fuentes de laboratorio. Estas dos fuentes son exactamente iguales, la única diferencia que tienen es que esta tiene instrumentos analógicos, voltímetro y amperímetro de aguja, y esta tiene voltímetro y amperímetro digital. Pero el funcionamiento de las dos es exactamente igual, son fuentes lineales, no son fuentes conmutadas. Y como requisito previo antes de configurar el limitador de corriente, uno tiene que conocer el circuito que va a armar para definir más o menos cuál va a ser el consumo. Por ejemplo, si uno tiene un circuito que consume 150 mA, va a configurar el limitador de corriente en un valor de 200 mA, siempre un poquito más. Otra diferencia que tiene entre esta fuente con displays digitales y esta que tiene los instrumentos analógicos es este botón del medio, High-Low, que lo que hace es utilizar la escala de arriba o la escala de abajo. La escala de arriba es de 0 a 3 A y la escala de abajo es de 0 a 1,5 A. Esa es la diferencia entre High-Low. En cuanto al voltímetro, no tenemos dos escalas y lógicamente en los displays no sería necesario tener el botón de High y Low. Para configurar el limitador de corriente, lo primero que vamos a hacer es bajar todos los potenciómetros al mínimo, girándolos en sentido antihorario, y después le vamos a aumentar un poquito cada uno. Un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá. El valor de la tensión tiene que quedar en algún valor entre 0 y 10 volt, y la razón de hacer esto es que a continuación vamos a hacer un cortocircuito. Este tipo de fuentes de laboratorio que tienen este aspecto, están preparadas para soportar el cortocircuito. Cuidado que, por ejemplo, la fuente conmutada, la fuente de router, otro tipo de fuente, el cargador de la netbook, no tienen protección contra cortocircuito y es muy probable que al hacer esto se quemen. ¿Sí? Este tipo de fuentes están preparadas para soportar el cortocircuito de manera continua. Así que abrimos los cocodrilos, hacemos un cortocircuito y ahora yo perdí el control de la tensión. Este LED verde que antes yo lo movía y podía controlar la tensión, ahora yo no tengo control de la tensión. Ahora la tensión está clavada ahí en un valor cercano a 0 y por más que yo quiera subir la tensión no puedo. Porque ahora la fuente está controlando la corriente, ¿sí? Vamos a poner acá en Low, ahí estoy en la escala de abajo, y ahora voy a definir el limitador de corriente en el valor que yo quiera. ¿Sí? Lo pongo al mínimo y lo subo a, por ejemplo, ahí estaría en unos 250 mA. Tenemos dos potenciómetros, uno es de ajuste grueso y el otro es de ajuste fino. Fíjense que yo lo puedo girar bastante y el efecto en la aguja es prácticamente mínimo. El mismo procedimiento es para la fuente que tiene el display digital. Bajo la tensión, hago un valor de 4 volt, 5 volt, algo así. Lo que estoy notando es que a pesar de... Bueno, acá hay un falso contacto evidentemente. Bueno. Si al colocar la ficha banana acá no se produce el cambio de control de tensión a control de corriente, significa que hay algún falso contacto, como ahora, que yo estoy moviendo. Muevo los cables y en algún momento hace falso contacto. Bien, lo mismo, nada más que acá en vez de tener una aguja tengo directamente la lectura de la corriente. Vamos al mínimo y lo subo a unos 250 mA. Una vez configurado el limitador de corriente, esta parte de la fuente no se tiene que tocar. Salvo que uno lógicamente quiera modificar ese límite de corriente o desactivarlo. Para desactivarlo simplemente se pone el limitador de corriente al máximo y esta fuente entrega hasta casi 5 A y esta fuente entrega hasta 3 A. Está relacionado con el modelo. Esta dice GPS 3030, 30 volt 3 A y esta dice HI 3005, o sea 30 volt y hasta 5 A. Así que bueno, eso sería todo el procedimiento para configurar el limitador de corriente y ahora vamos a hacer una prueba muy sencilla que es poner una resistencia de 100 ohm
que soporta hasta 316 mA. Hipotéticamente, el limitador de corriente debería actuar a los 250 mA. Vamos a configurar esto de vuelta en 250 mA. Ahí está. Así que ahora voy a traer la resistencia de 10 watts y 100 ohm para hacer la prueba. Bueno, acá tenemos nuestra víctima, que es una resistencia cerámica de 10 watts y 100 ohm. Así que ahora vamos a liberar el cortocircuito. Vamos a bajar la tensión al mínimo. Voy a conectar la resistencia. Es una resistencia de 10 watts, o sea que esto va a calentar. Así que sería conveniente que el cocodrilo no esté muy cerca del cuerpo de la resistencia, porque el calor obviamente se conduce a través de los metales y puede llegar a derretir el estaño de acá adentro. Así que siempre que tengan algún dispositivo que caliente, tengan en cuenta eso. Y a medida que yo aumento la tensión, empieza a aumentar la corriente. Ese ruido que hace la fuente es algo normal. Está cambiando unos relés a la medida que uno sube la tensión para que tenga menor desperdicio energético. 10 volts, unos 120 mA. 14, 15. Especial atención a los LEDs, que por ahora la fuente me permite controlar la tensión, aumentarlo. 18, 19. Y ahí está, ahí saltó el limitador de corriente. Y en este momento la tensión se clava en ese valor, 22 volts, y no me permite seguir aumentándolo. Yo perdí el control de la tensión y ahora la fuente se está limitando a lo que yo le había programado, que en este caso eran 220 mA. Bajo la tensión a 0. Desconecto, hacemos lo mismo con esta otra fuente. Bajo la tensión al mínimo. Voy a hacer un chequeo usando la misma patita de la resistencia para hacer el cortocircuito, a ver si quedó bien configurado el limitador. Ahí está. Bien, quedó en 250 mA, aparentemente. Igual le desconfío muchísimo a este instrumento, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Conecto la resistencia, subo la tensión, tenemos 5 volts, 10 volts, 15 volts, 20 volts, 25, chan. Ahí saltó el limitador de corriente en unos casi 28 volts, o sea que el limitador de corriente, el amperímetro, no está del todo confiable.